Buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta invitación. Hoy vamos a continuar con estas sesiones virtuales que corresponde a la número 5 de patrocinadas por la AMSI. Quiero pues nuevamente agradecer a todos por su participación. Estamos hoy a partir de la ciudad de Bogotá, una noche fría, pero nuevamente es importante pues participar en estas actividades académicas. Seguramente, pues si les pregunto a todos, el artículo reciente que salió en el New England, donde compara los desenlaces de los pacientes intervenidos con enfermedad de tronco percutáneo versus manejo quirúrgico, seguramente es nuestro interés y tendremos mucho que aportar. Pero a veces nos preguntamos si realmente un tema un poco más administrativo es como de nuestro manejo diario. Seguramente muchos no estamos familiarizados con las relaciones contractuales que establecen las EPS con las IPS e incluso muchas veces no sabemos cuál papel desde el punto de vista ético y moral adoptar frente a nuestros pacientes con este conocimiento. El doctor Carlos Pardo es una persona, digamos, muy reconocida en el medio. Él es especialista en gerencia de la salud y auditoría de la calidad. Es médico de la Universidad Nacional, es magíster en Economía de la Salud, magíster en Calidad Total, presidente del Club Médico de Bogotá, exdecano de la Academia Médica del Club Médico, gerente general de la empresa Aciel Colombia, y es una persona que ha participado en juntas directivas tanto de las EPS como IPS. Eso quiere decir que tiene el pleno conocimiento desde ambos puntos de vista para que nos nutra con su experiencia en este tema que realmente parece muy importante. Entonces le cedo el puesto al doctor Pardo. Él nos va a compartir su conferencia en un tiempo aproximadamente de 30 a 40 minutos. Después de este tiempo tenemos asignado un segmento aproximadamente de 20 minutos donde podemos compartir con él de nuestras dudas, nuestros aportes. Podemos hacerlo de forma virtual, podemos hablarlo o podemos compartirlos también a través del chat que la herramienta nos permite hacerlo. Bueno, sin demorarles más el tiempo, le cedo el papel al doctor Carlos. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a tratar de hacer una exposición muy rápida, una aproximación a los modelos de contratación y cómo se ve desde el punto de vista macro. No vamos a entrar en esta charla en análisis económicos ni modelos de estudios económicos en general para el tema de salud, sino la contratación y la relación entre aseguradores y prestadores, que de ahí más adelante pues la derivada sería pues una charla posterior sobre ya cómo el impacto de ciertas tecnologías, medicamentos, protocolos inciden en los costos finales de atención. Muy bien, esta aproximación a modelos de contratación, mi nombre es Carlos Alfredo Pardo, como me presentaban. Las referencias utilizadas en esta presentación son responsabilidad mía. No tengo ningún conflicto de interés, entonces no tengo ningún elemento que me limite pues, en mis apreciaciones. Es importante mirar en el contexto del sistema. Este es un sistema de aseguramiento imperfecto, en el cual la prima y los servicios que se cubre lo define el Estado. Y digamos que lo que se utiliza son fórmulas actuariales que parten de la teoría de seguros. Como cualquier teoría de seguros, acá hay una S, esta es una fórmula, ejemplo didáctico, no es una fórmula perfecta, pero es tomada a efectos didácticos. Esta S de acá representa la siniestralidad, es decir, el comportamiento del ingreso frente al costo, o sea, el consumo o la proporción de consumo de recursos. Esa siniestralidad en una EPS o en un sistema de salud está dada por estos factores. El primero es el denominador, que es el ingreso, que está acá con la I, es la base, ¿no es cierto? Y el numerador están las frecuencias de uso de los servicios, ¿no es cierto? La población expuesta y un costo medio evento. Costo medio evento es decir, de cada atención, cuánto es el costo de cada una de estas atenciones. Es importante en todos los sistemas de salud y modelos de aseguramiento, hay necesidades que entran a veces en conflicto con el tema de recursos, por eso colocamos necesidades versus recursos. Muy bien. ¿Qué implica en el análisis macroeconómico? Esto es tomado de Ramón Manuel Castaño de su libro de tratación. Pues básicamente hay unos recursos y hay unos
servicios, son unas prestaciones que cubrir, que implican unos elementos, y sobre todo en Colombia hay un plan implícito en el cual pues podemos decir casi que el plan de salud en Colombia no tiene limitantes. Tenemos un tema de la autonomía médica derivada de la ley estatutaria que también impacta acá, dado que en otros países que tienen modelos de salud pública de aseguramiento tienen más definidos hasta dónde se cubre. Acá hay un tema de la autonomía médica que se respeta, que tiene que respetarse, aunque estemos en proceso todavía de transición en la aplicación plena de la ley estatutaria, pero eso pega también en los costos de salud y eso implica unos egresos mayores. Entonces, todo esto para no desconcertarte de la parte de las personas que están en la parte clínica, generalmente todos estos temas administrativos terminan siendo desconcertantes, dado que no es lo que uno maneja, que es un precio, que es un costo, que es riesgo, que es capitación, que es evento, que es paquete, que es pago global, que es alianza con EPS. No es que desconcertarse con eso. La contratación según los riesgos. Hay dos modelos tradicionales y clásicos de contratación, los más simples, los más conocidos que ustedes deben haber practicado. Y eso tiene que ver con el tema de transferencia de riesgo financiero en este tipo de contratos. Hay dos, el de capitación y el de evento. El de evento, por cada servicio que presta una IPS, lo factura la EPS. El riesgo financiero no es de la IPS. Si yo hago 10 actividades, cobro 10 actividades. El de la EPS asume el riesgo, como vemos acá, por eso está desplazado hacia la derecha, dado que en el contrato de tipo evento, el riesgo va hacia la EPS. En los contratos de capitación, el riesgo va hacia la IPS. ¿Por qué? Porque es un pago fijo de un valor o un paquete de un valor por una serie de servicios que potencialmente puedan demandar los usuarios. Entonces yo le pago 100 millones de pesos para que me atienda esta población. Si se llega a enfermar, es muy frecuentemente usado en primeros niveles a partir de la ley 1438 que prohibía la capitación en niveles diferentes al primero. Entonces aquí el riesgo lo asume la IPS porque si me pagan 100 millones y los usuarios me demandan más, yo ya con esos 100 millones debo asumir la totalidad del riesgo que implica atender a esa población. Entonces, aquí uno tiene que buscar un equilibrio y dónde se toma la decisión, si unos pagos prospectivos o unos pagos por servicio, ¿no es cierto? Entonces, los criterios de decisión de cómo se hace, si yo tengo un pago por servicio, tengo más probabilidad de hacer. ¿Por qué? Pues porque me estimula como institución prestadora de servicios de salud a través del evento facturar más mediante pagos prospectivos o pagos por paquete o otro tipo de pago, me lleva a que yo deje de hacer para maximizar el ingreso que recibo. En una capitación, y eso es lo que se ha llamado desviaciones o perversiones de los modelos de contratación, llamamos acá en un pago de capitación, la barrera de acceso es trato de hacer menos porque entre menos haga, pues más margen me queda. En evento, pues hago más gano. Entonces uno tiene que buscar siempre un balance, una línea media entre el criterio de decisión y la probabilidad de hacer. Y esto depende de los incentivos, ¿no es cierto? Uno tiene que generar incentivos para mirar que esto se acerque más hacia la línea media. Entonces pueden haber incentivos de cambios de modelo de contratación, en los cuales se desincentive la generación de actividades que no sean pertinentes o digamos que no se generen inducciones de demanda de cosas no prioritarias, o otros en los cuales se desincentive el tema de barreras de acceso. A generar incentivos, generar indicadores, rendiciones de cuentas, comunicación, auditorías de pares, modelos de alianza para que el tema funcione. Los modelos de contratación más frecuentemente usados en nuestro sistema, tenemos pago por evento, pago por capitación, pago por caso, conjuntos integrales de atención, pago global prospectivo o PGP, que está muy en boga. Hay otros modelos de contratación también, pero digamos que estos son los que más se usan en Colombia. Entonces es importante en cualquier modelo de contratación que se haga es tener claro para dónde va uno, ¿no es cierto? Debe tener un objeto detallado, debe tenerse claro qué riesgo se transfiere, debe haber una nota técnica. Si yo voy a contratar a alguien por capitación, por PGP, debo tener claro qué transferencia de riesgo le estoy haciendo al prestador. ¿Cuáles son las obligaciones de las bueno, si es por evento, qué debo tener yo contemplado dentro de la regulación de la demanda para
el riesgo que voy a asumir y cómo voy llevando eso a través de mi nota técnica en el manejo de toda la cadena de prestaciones. Es decir, si tengo disparado en los niveles superiores, cómo hago mayor eficiencia en los primeros niveles, mayores controles, pertinencia, razonabilidad, etc. Debe tenerse claro las obligaciones de las partes, cómo va a ser el tema de flujo de recursos, que esto está normado, pero pueden generarse estímulos e incentivos para el flujo de recursos de acuerdo a los cumplimientos y a los grados de desarrollo del contrato. Debe tenerse claro qué pasa con los incumplimientos y otro tema que es importante, cuáles son los mecanismos de resolución de diferencias que se presentan con bastante frecuencia en todo el tema contractual. Pago por evento, voy a decir muy rápido, es la forma más fácil de pago. Está relacionado con el esfuerzo que hace una IPS para prestar un servicio. Es decir, se paga, se debe estipular ex ante, no se puede estipular ex ante lo que va a requerir el paciente. Lo que se hace básicamente es el pacto manual tarifario y unas condiciones de pago, eventualmente algunos protocolos de aplicación para mirar el tema de pertinencia, pero cada servicio, cada actividad que desarrolla el prestador de servicios de salud se paga de acuerdo a lo que preste la IPS. Esto hace que se aplique especialmente a servicios en los cuales es muy difícil establecer o tasar riesgo para transferencia a las instituciones de salud. En un PGP, pago global prospectivo, que es otra, que decía que está muy en boga hoy en día, hay que calcular muy bien el riesgo. En la alta complejidad, unidad de cuidado intensivo y algún otro tipo de servicios de eventos catastróficos, es muy difícil a veces establecer con claridad la transferencia de riesgo que voy a asumir, y entonces lo que más frecuentemente se utiliza es el pago por evento. Muy bien, ventajas: no hay delegación del riesgo por parte de la EPS, el riesgo lo asume toda la EPS, es de fácil implementación. ¿Qué desventajas tiene? Como mencionaba ahora, inducción de demanda y tratamientos innecesarios. No propende por el mantenimiento de poblaciones sanas, porque mi negocio, llamémoslo comillas, como institución prestadora de servicios de salud, o mi utilidad depende de que haga más actividades. Por lo tanto, me interesa es generar elementos de mayores volúmenes. Tiene tendencia a ser inflacionario porque va aumentando los valores tarifarios y muchas veces eso va en una proporción mayor a lo que están aumentando los recursos disponibles. Campo de uso, como decíamos, servicios de mediana y alta complejidad es lo que frecuentemente se utiliza. Pago por capitación es la forma más simple de pago prospectivo, es decir, aquí se hace un cálculo de un recurso para un grupo de población y unos servicios que potencialmente pueda demandar esa población, y con ese valor la IPS asume el riesgo, ¿no es cierto?, de todos los servicios que vaya a negar esa IPS. Ventajas: también es de fácil implementación. Aquí es fundamental tener claro qué servicio se contrata, la nota técnica de esos servicios y las condiciones. Hay un control de costos para el asegurador, llámese EPS, entidad de régimen especial, adaptado y demás, dado que yo simplemente digo, le pago 100 a esta institución y me tiene que atender todo esto, así eso, digamos, la frecuencia de uso sea mayor. Hay un flujo también de estable recursos para la IPS, es una ventaja para la IPS de flujo de recursos, y estimula la prevención si se hace bien, dado que me interesa, y si tengo un contrato a largo plazo de capitación, me interesa generar acciones que disminuyan, sea prevención primaria, secundaria o terciaria, que disminuyan los eventos agudos de pacientes, y con eso me bajan costos. Entonces, ahí maximizo mi ganancia. Desventajas: se pueden generar barreras de acceso, entonces trato de no atender gente y colocar algunas barreras para, por esta vía, maximizar los beneficios. Puede haber una tendencia a aplazar tratamientos, entonces yo genero algunas priorizaciones y comienzo a aplazar tratamientos que tengo contratados. También puede generar remisiones innecesarias en la medida que trato de sacar de la capitación servicios a través de remisiones innecesarias. No, esto ya no es de mi competencia, mándelo a otro prestador porque este servicio que requiere él no lo necesita, entonces yo debo haberlo resuelto acá y le genero una necesidad adicional al paciente. Se asume el riesgo por el prestador, por supuesto, como mencionábamos, y puede haber un efecto rebote en control de costos y de resultados en salud en la medida que estas desventajas se materialicen, dado que lo que podría conllevar es aplazar tratamientos que después hay que hacer en etapas más tardías, o se genera una represa de demanda que después tiene unos costos y unos impactos mucho mayores
tanto para el asegurador como para el paciente. Campos de uso, por ley, solamente se puede utilizar en servicios de baja complejidad, en la atención de promoción y prevención, todo lo que tenga que ver con primer nivel. Muy bien, eso está definido en la ley 1438-2011, que no se puede contratar sino servicios de baja complejidad. Muy bien, pago por caso es una forma de contratación que tiene una forma similar a las dos. Eso es como un paquete, podríamos llamarlo así. Por cada caso se genera un valor y se preestablece un valor por el que le va a pagar la EPS a la IPS. Dado que esto se maneja de esta manera, hay un riesgo compartido entre la IPS y la EPS. Eso es importante, digamos, a ambos les afecta y les interesa, le ayuda al control de costo a la EPS, y a la IPS recibe más, emite más casos, y la idea es que a través de esto la IPS procure tener un promedio de recursos asignados para cada caso. Las desventajas podría llevar un descrédito y selección de casos menos severos para el ingreso. Si yo tengo un caso de, no sé, atenciones de patologías dermatológicas, por ejemplo, entonces en ese paquete simplemente con los casos menos severos, y son los que atiendo, y los severos los voy dejando de lado. ¿Por qué? Pues porque sí que me van a costar más atender ese caso, entonces en ese paquete que me están pagando, los menos severos, pues voy a gastar menos en medicamentos, insumos, controles y demás. Algunos campos de uso de estos pagos por caso, mediana y alta complejidad, se pueden utilizar. Pacientes muy frecuentes se utilizaban pacientes con VIH, en pacientes con patologías renales en los diferentes estadios. Es similar al del paquete, entonces vamos a mirar el de paquete. Esto es el tratamiento global de una dolencia específica en el cual se preestablece el protocolo de tratamiento, sus costos, y por ese tratamiento se establece todo el valor que se va a pagar. Entonces, ¿qué se tiene allí? Básicamente, en el campo de uso voy a pasar primero antes de ventajas y desventajas. Se utilizan elementos muy estandarizados. En cirugía se utiliza mucho la apendicectomía, colecistectomía, las herniorrafias, varices, etcétera, los pomeros, etcétera, dado que se puede estandarizar muy bien ese paquete, y para esa actividad específica se establece el valor. Ventajas, pues la IPS tiene incentivos para realizar más tratamientos, ¿no es cierto? Y ante cada paciente puede generar estrategias para controlar los costos por economías de escala. Es una variante de la capitación con las mismas ventajas y desventajas, y tiene algunos elementos también de caso. Pago global prospectivo, ese es un modelo, como decía ahora, que está muy en boga en el país, en el cual básicamente se paga una suma global por anticipado para cubrir el gasto corriente de un prestador durante un periodo determinado, y él tiene que prestar una serie de servicios que previamente han definido, ¿no es cierto? Y eso es fundamental en este punto, que se establezca una nota técnica en el cual se dice qué servicios se van a prestar, cuál es la frecuencia de uso de esos servicios y cuál es el costo medio que se establece para ese pago global prospectivo. El pago global prospectivo va a generar un elemento importante, y es que puede poner un límite a la cantidad o un techo a la cantidad y valor de los servicios que se van a prestar. Debe estructurarse adecuadamente, si no va a aparecer una capitación. Por lo tanto, ese pago global prospectivo debe ser muy explícito con base en los servicios que financia, es decir, a un pago global, a una diferencia de una capitación que puede ser atiéndame el primer nivel, consulta médica, odontología, etcétera, y no hay frecuencias, no hay nada, usted me atiende toda la demanda que le llega, que así puede ser el modelo de capitación, aunque también debería tener muy claramente una nota técnica, pero acá debe ser específico qué actividades se están financiando y cuál es el costo medio, qué cantidad, además de servicios, se esperan en el año, cuál es la calidad esperada, deben definirse claramente cómo se va a medir, cuáles son los incentivos y los mecanismos de verificación de población con derechos. Bueno, entonces esta manera permite compartir el riesgo entre la aseguradora y el prestador, dado que ya se tienen preestablecidas unas tarifas que van a facilitar el flujo de recursos hacia la IPS y el control de costos hacia la EPS, ¿no es cierto? Se deben agrupar los casos, tener homogeneidad, tener una muy buena casuística y estructurar muy bien la nota técnica para poder fundamentar adecuadamente este pago global prospectivo.
Importante tener en cuenta, no debe confundirse con una capitación. Es muy frecuente, hemos visto casos de PGPs que ponen en riesgo tanto a la seguridad del prestador, porque es una práctica prohibida, la capitación, en el cual se hace simplemente, usted me atiende todo lo de ortopedia, yo le pago, un ejemplo, 100 millones de pesos, usted me atiende todo esto de ortopedia, no hay frecuencias, no hay costos medios, y se coloca todo, entonces eso se vuelve una capitación, eso no es un pago global. Entonces, el tema de riesgo legal es muy importante que lo tengan presente, porque no solamente a la EPS le puede quitar la habilitación, sino ustedes también llevan una parte de prácticas inseguras dentro del sistema que le puede acarrear sanciones como prestadores. Por eso no debe confundirse con la capitación, debe estructurarse muy bien. Eso debe tener claramente definida una nota técnica, cuáles son las inclusiones, las exclusiones, manejo de los servicios, y aquí hay un componente importante: qué pasa con lo que no está en el plan de beneficios de salud, que no pueden ir dentro de un PGP, ¿no es cierto? Y eso es un tema que se va a manejar con total confianza y transparencia entre las partes. ¿Qué se esperaría de un PGP? Básicamente mejorar el flujo de caja para la IPS, dado que desde el punto de vista financiero se puede pagar como si fuera una capitación con un pago anticipado o un pago al terminar los 30 días, que usted ya sabe que va a recibir una bolsa de recursos. Va a tener también unos menores costos transaccionales para las partes, porque se quita toda esa volumetría, tanto en autorizaciones como en auditoría de cuentas médicas, y costos transaccionales adicionales que implica todo esto, y además para el paciente. Y esto debe centrarse en el paciente, en la calidad, con este control presupuestario. Esto lleva también a que dentro de los PGPs se establezcan mecanismos para las desviaciones, tanto si se hace menos de lo esperado como si se hace más allá de la meta pactada. Hay unas formas de calcular la asignación del PGP a través del gasto histórico. Básicamente se mira qué es lo que se ha pagado y qué se ha ejecutado por esos rubros, pero no permite esto discriminar si lo que se le ha pagado a esa IPS al momento de la primera vez de estructurar el PGP se están considerando si es eficiente o ineficiente lo que ha prestado hasta ese momento. Entonces uno puede tener unos costos de ineficiencia que irían dentro del PGP si el tema no se ha analizado con suficiencia, ¿no es cierto? Otra es el tema de si se hiciera modelo de capitación, se hace un análisis tipo capitación donde se mira las necesidades de la población, la complejidad de los servicios ofertados, población y demanda con estos servicios. Se hace un modelo similar, como si fuera una capitación, pero en esos le metemos la nota técnica, análisis de frecuencias, costos, hechos, y frente a las desviaciones, y con eso no nos queda como una capitación. Y hay otra asignación por enfoque normativo: es utilizar referencias del mercado para valorar y remunerar las distintas actividades a ser garantizadas. Puede ser para este tema, se puede utilizar también cuando nunca se ha hecho un PGP en un área. Uno mira qué tenemos en el mercado de otras experiencias para la utilización de benchmarking, para la utilización del PGP. Se pueden utilizar formas mixtas para determinar el PGP, y lo importante es que tenga una muy buena estructuración, tanto técnica como jurídica, para que el tema funcione. El PGP tiene muchas ventajas y tiene muchos elementos que pueden ser positivos, pero también puede ser un elemento peligroso desde el punto de vista de costo y riesgo para una IPS si queda mal estructurado, o por un asegurador si también queda mal estructurado. Básicamente hay algunas variantes de los contratos de PGP, dependen del volumen y el costo de los servicios que se van a incluir en el PGP. Entonces podríamos hablar de contratos de bloque, volumen y costo, costos por caso. Los contratos de bloque es una suma fija al prestador para garantizar el acceso a una población de diferentes servicios, independientemente del volumen de servicios, por ejemplo, urgencias, servicios obstétricos, etc. Aquí hay que tener cuidado porque este contrato en bloque se utiliza, por ejemplo, para servicios que tienen mucha más volumen o frecuencia en estos niveles superiores, pero debe estructurarse adecuadamente para que no se vaya a confundir con una capitación. Hay otro por volumen en costo. Esta financiación está condicionada a prestación de un nivel mínimo de actividades, es útil en servicios especializados, y las adicionales se reconocen según costos marginales de la atención. Entonces, cuando tenemos altos volúmenes y altos costos, uno fija las líneas, los costos medios por actividad, fija un techo y fija unos elementos de pago adicional marginal de acuerdo a estos servicios si se llegan a pasar de esos techos. Los costos por caso, que tiene una similitud a un paquete. Básicamente yo hago un paquete, en un PGP hago muchos paquetes por tipos de atención, y se basa
esto y se hace un pago retrospectivo de acuerdo al número de casos tratados en el periodo. Se puede utilizar para bajo volumen y alto costo y se puede asemejar a un paquete. Muy bien. Distribución de riesgos, tanto el prestador como el asegurador enfrenta riesgos financieros dependiendo del tipo de contrato realizado. El asegurador, los prestadores acá, el riesgo que pueden asumir también ellos es servicios dentro de ese PGP que tienen mayor rentabilidad. Entonces yo tengo contratado apendicectomía, colistectomía, varices, etcétera, y puedo generar, si no tengo bien definido que el PGP debe tener un volumen mínimo de actividad por cada línea de trabajo, a que se lleve a hacer solamente actividades que generen mayor rentabilidad para la IPS, cubre el techo del PGP contratado y las demás las deja sin realizar. Entonces, eso tiene que tenerse presente. Como no hay una transferencia de riesgo tipo capitación, pues la EPS tendría que seguir asumiendo el costo y los riesgos de la atención de esos pacientes que no atendió el prestador. Para el prestador, un riesgo puede ser que excede el número de servicios, excediendo el costo presupuestado, es decir, sube muchísimo el número de atención y en ese costo marginal puede que ya la utilidad esperada del contrato también se le ve afectada, dado que el ingreso marginal que recibe por los casos adicionales que pasan el techo, escasamente le puedan cubrir los servicios o le genere una pérdida debido a eso. Entonces también puede generar que se terminen también haciendo prestaciones dentro del PGP, si no queda bien estructurado, de servicios que van allí que no estaban claramente definidos o no contratados. En ningún caso, los riesgos propios del aseguramiento pueden ser trasladados a la IPS y la IPS pues en la firma del contrato debe tener esto presente y claramente definido, y no puede existir tampoco elementos de subcontratación por parte del prestador en el cual contrata un PGP y después busca otras IPS o entidades para hacer la prestación de estos servicios, de dos prácticas que están proscritas dentro del sistema. No me voy a detener mucho en básicamente eso lo van a poder tener ustedes allí. ¿Qué pasa con el comprador de servicios o el asegurador y el prestador de servicios? Cada una de las cosas que hemos mencionado, simplemente para que ustedes lo tengan allí. Un PGP es importante y, como decíamos, definir unas frecuencias y unos elementos. Digamos que la línea punteada, la lineal, es lo observado, es lo que uno esperaría que se comportara el PGP, ¿no es cierto? Después de lo observado, dentro de un rango, la línea morada sería el mínimo de actividades que se deben realizar, mídase por frecuencia o costo, y la línea amarilla, el techo. Acá vemos cómo este PGP, su comportamiento, tuvo algunas variaciones, pero finalmente la línea y el promedio estuvo dentro del rango. Pues digamos que este PGP acá, en el comportamiento en el tiempo, ha cumplido la expectativa de las partes en cuanto a actividades y demás. Ventajas que tiene un PGP, como decíamos: disminuir el costo de transacciones, debe mejorar el flujo de recursos para el prestador necesariamente, debe generar una estabilización y regulación de costos para el asegurador, debería centrarse en el paciente y la calidad, con menores barreras y trámites para acceder a los servicios objeto del PGP, y se pueden pactar también transferencias entre rubros. Yo tengo en un PGP, puedo tener el rubro de ortopedia, un tipo de cirugías, un tipo de atenciones, y puede eventualmente, derivado de los picos o variaciones de las frecuencias, hacer una transferencia de recursos entre rubros para que se mantenga el valor final del PGP y el equilibrio para las partes. Entonces, eso básicamente es así. Desventajas: puede presentarse limitaciones para un control adecuado de la calidad, por lo cual se requiere establecer unos estándares mínimos de prestación del servicio. Otras ventajas es que, una vez establecido el valor del PGP, se dificulta un poco la corrección a aplicar en el mismo periodo, por lo que los análisis deben ser minuciosos y se deben hacer mecanismos de controles posteriores y periódicos. Un PGP no puede ser solamente que yo lo firmo en enero y vengo a ver qué pasó con el PGP y discutir con el asegurador en diciembre porque el equilibrio del contrato fue, o la variación entre los rubros. Esto implica, entre esa relación de confianza, que mínimo trimestralmente se están reuniendo para hacer los análisis correspondientes y los ajustes contractuales necesarios para que mantener el equilibrio para las partes. Eso está en el siguiente punto. El otro tema que hay que tener en cuenta también, que los prestadores pueden tender a racionar los servicios a la población con el fin de mejorar el costo variable, pero para eso es muy importante establecer los mínimos que debe prestar y las condiciones de calidad. Y puede generar también alguna pérdida de información para las estructuraciones de notas técnicas posteriores por
subregistro o ya, digamos que de alguna manera, llamémoslo, se relaja en el manejo del detalle de la información de estos PGPs, y entonces, dado que no llegamos en factura por evento, sino es una sola factura, se puede perder la información del detalle de los costos reales de prestación de servicios de cara al asegurador o de cara al mismo prestador, que le permitan después tener claridad para futuras notas técnicas. Campo de uso, mediana y alta complejidad, ¿no es cierto? Se puede utilizar en cualquier elemento de la mediana y alta complejidad siempre y cuando se tenga una nota técnica muy clara con delimitación de responsabilidades e inclusiones y los mecanismos de ajuste. Que se requiere una nota técnica muy clara con frecuencias de uso, intensidades de uso, desviaciones, etcétera, para poder mirar esto. Y tener claro la identificación previa de los casos que eventualmente puedan desviar de forma significativa el costo medio, la frecuencia de uso, para de esta manera poder tener una siniestralidad controlada y que esté dentro del rango de siniestralidad esperada. Un ejemplo de nota técnica, simplemente para que lo miren, algunos tipos de servicios, el número de servicios, cuál fue el costo y el costo promedio. Esta es información mínima que uno necesita. Acá falta un ítem que es con base en la población, se establece la frecuencia de uso para mirar en la parte complementaria de la nota técnica. Entonces acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de estructuración de un PGP, vamos a ponerlo sencillo, urgencias, ¿no es cierto? Vemos acá que un tema pactado de 20 con una desviación hacia abajo de menos 10, una desviación hacia arriba de más 10, ese es el rango que se presenta, que vemos entre la línea morada y amarilla de la gráfica, tuvo un resultado de 18, una desviación real de 0. Entonces digamos que esta línea estuvo en control. Para el siguiente ejercicio fue de desviación en la línea mínima 30, la esperada 40, la máxima 50, tuvo 55, tuvo una desviación de 5. En ese caso tendría que, de acuerdo al mecanismo establecido, cómo sería el ajuste financiero para el prestador que excedió estos servicios, o el ajuste de la nota técnica si quedó mal estructurada. La reumatología, por ejemplo, acá tenemos lo mismo, tuvo un resultado de 40, pero tuvo un comportamiento muy por debajo de lo esperado, muy por debajo de la línea mínima de actividades, lo cual implicaría, al igual que el caso anterior, o una revisión de la nota técnica que quedó mal estructurada o un ajuste al PGP de tal forma que se lleve a que esté dentro del rango pactado y establecido, o se ajusten pues estas líneas. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Entonces acá lo vemos de una forma grave. Digamos que en el 18 lo que vemos es que la línea de tendencia estuvo, si sumamos todos los periodos al final, está dentro del rango superior e inferior, está dentro del tema esperado. Ahí lo vemos. Requisitos para análisis ya lo hemos mirado. Ya hemos hablado de todo esto. Hay que definir muy claramente dentro del valor de PGP si es por volumen, bloque, costos de acuerdo a nivel de atención, análisis de la población, la demanda, la nota técnica, el plazo mínimo debe ser anual, el pago preferiblemente debe ser anticipado o a los 30 días de finalizado el periodo. Es decir, una de las cosas por las cuales se contrata PGP es por el tema de facilidad de flujo de los recursos para el prestador, simplificación de trámites. Por lo tanto, si un PGP se pacta que lo paguen a 60, 90 días, perdería la esencia que se tiene para el prestador. Se distorsionaría eso. Debe tener claro que no hay transferencia de riesgo para que no se funda con una cápita. Siempre que haya una desviación hacia arriba o hacia abajo dentro de los rangos esperados, tiene que haber un mecanismo de ajuste de tal forma que el riesgo no quede en el prestador, ¿no es cierto? Debe existir un seguimiento de la implementación del contrato con evaluación de frecuencias, costos y calidad del servicio, un programa de auditoría operado para el seguimiento de la permanente de la asistencia del asegurador, y se debe generar una comunicación, una generación de confianza, sin lo cual un PGP pues estaría llamado a no funcionar. Para finalizar, ¿cómo generar propuestas? La propuesta que se quiera generar para cualquier modelo de contratación debe partir de un elemento esencial: conocer las necesidades desde el punto de vista macro. Macro tanto del asegurador como de la población objeto o de la población que yo vengo atendiendo. ¿Cuál es medir el impacto y generar ofertas que sean costo efectivas,
alineadas con los objetivos estratégicos de la EPS del sistema y en su modelo de gestión de riesgo en salud. Siempre se busca alianza y relación de confianza a largo plazo, contratos con claridad y seguridad para las partes, y debe tenerse muy claro la garantía de flujo de recursos y mecanismos de control concertados. Esos son elementos fundamentales a la hora de uno sentarse, estructurar y mirar cualquier tipo de propuesta por cualquier modelo de contratación. Eso es básicamente un resumen general de algunos modelos de contratación más frecuentemente usados ahora en Colombia. Ahí tenemos algunos elementos de bibliografía para que ustedes lo revisen. Por esta parte, finalizaría en este momento la exposición. Bueno, doctor Pardo, muchísimas gracias por su presentación muy ilustrativa. Entramos ahora a la siguiente fase, que es la fase de participación de las personas que asistieron a este seminario web. Quiero dar apertura formal a la sesión de preguntas. Así que las personas que están participando, pues les cedo la palabra. Hay varios mecanismos, pueden chatear o la herramienta permite que levanten la mano. Yo lo puedo ver en mi herramienta y les cedo la palabra a las personas que deseen en este momento hacer preguntas. Así que todos sean bienvenidos para participar. Muy bien, quedamos abiertos a las preguntas entonces, Víctor. Listo. Aquí estoy recibiendo, doctor Luis Alexander, muchas gracias. Creo que no se puede escuchar, pero está escribiendo por el chat y nos cuenta que tiene 2 preguntas, así que estoy atento. Cuéntenos. Muy buenas noches. No sé si me escuchaban por el micrófono. Sí, estamos escuchando, Luis. Doctor, quería agradecerle por la charla tan ilustrativa y por la buena presentación que nos hace. Yo quería preguntarle básicamente 2 cosas. Yo pues soy médico intensivista y por la presentación que usted nos hace, pues quedé como con el concepto de que este modelo de contratación por pago global prospectivo realmente es como muy difícil de implementar en las unidades. Me pareció que según la presentación, por la heterogeneidad de los pacientes y la cantidad y la calidad de los servicios, como que es como difícil implementar este modelo. No sé si de pronto me podría ampliar un poquito más ahí, específicamente en las unidades, si este modelo es viable o no es viable. Y la otra pregunta que yo tendría para hacerle, uno ve los modelos de contratación como de otros países que hablan de pago por valor agregado y hablan de remuneración por valor. Entonces no sé si de pronto aquí en el país también se ha avanzado un poquito en esas formas de remunerar los servicios que estamos prestando. Bueno, acá estoy tomando atenta nota de las preguntas, son absolutamente válidas. Bueno, voy con la primera, la UCI y PGP. Bueno, digamos que hay una dificultad entre mayor, digamos, dentro de un servicio haya mayor variabilidad, es un poco más complejo estructurarlo. No quiere decir que la UCI no se pueda hacer, se puede hacer en PGP, por supuesto, pero no puede caer uno en el tema de hacerlo desde el punto de vista simple. Uno tendrá que dividir y segmentar y establecer el PGP, por ejemplo. Uno puede decir, yo puedo dividir la UCI quirúrgica, la UCI médica, y a través de la casuística que yo tenga, por ejemplo, del tipo de atención de mis pacientes o de los pacientes de la aseguradora que van a ser objeto de inclusión en ese contrato, establecer a través de eso, vía PGP, con un componente similar a un paquete, días de estancia y con unas limitaciones y unos alcances que me permitan establecer esos techos y esos pisos sobre los cuales me voy a mover. De tal forma que no vaya a generar una pérdida para la institución y genere los objetivos y logran los objetivos que tiene un PGP, que es facilitar el flujo de recursos, disminuir barreras de accesos y lograr un control en cuanto a las frecuencias de uso y a los costos. Eso se puede hacer, pero se necesita hacer un análisis muy juicioso y detallado. Es mucho más difícil de estructurar que hacerlo, por ejemplo, para procedimientos, para temas ambulatorios, para hospitalización general, dado que pueden haber variaciones muy importantes en la unidad de cuidado intensivo. Un paciente me puede costar en promedio 20 en un mes y al día siguiente puedo tener una subida de 23, 24 millones de pesos, costo promedio de unidad de cuidado intensivo o más, o puedo tener un paciente que desvíe
etcétera. Entonces, yo tener claro eso y en ese caso tener muy claro qué va a incluir, qué tipo de pacientes eventualmente serían objeto de exclusión de ser facturados por esta vía. Es importante y se puede hacer, pero implica un análisis muy juicioso de esa información para no ir a equivocarse. Frente a los otros modelos de pago, digamos que todavía es un poco incipiente en el país, la generación de confianza y las alianzas entre instituciones, salvo procesos de integración, los pagos por valor agregado, remuneración por valor. Finalmente, lo que siempre se pretende es que lo que genere beneficio para el sistema y para las partes se comparta. En este momento acá todavía en el país hasta ahora están llegando, eso se aplica algo en Chile y en otros países, pero todavía acá es muy incipiente y es parte de lo que estaremos mirando si en el próximo curso de los próximos 2 o 3 años se avanza en ese modelo de contratación. Pero eso requiere también una ganancia de confianza y estabilización del sistema entre los actores, dado que todavía ahora se viene presentando a las situaciones financieras como mucha desconfianza frente a generar elementos de contratación que impliquen bajar tarifas y buscar alianzas con algún tipo de aseguradores para unos modelos en los cuales estos valores agregados o estos valores o estas ganancias que se generan en disminución de costos y demás puedan ser compartidas por las partes. Entonces, pero es un tema hacia que tenemos que ir hacia allá en el curso de 2 años o 3 años, ya creo que estaremos con algunos ejercicios importantes. Muy bien, Luis Alexander, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Luis, muchas gracias por tu participación. Doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos atentos al público. Yo le tengo una pregunta, doctor Pardo. Dado su experiencia, obviamente, que nos acaba de demostrar, ¿qué instituciones usted conoce que hayan tenido éxito ya implementando este modelo de contratación de PGP? Me preocupa, pues dentro de las formas de calcular, usted nos hablaba de la frecuencia de eventos, nos hablaba también de el comportamiento histórico. Entonces, nosotros como intensivistas realmente estamos muy interesados en este tema. ¿Qué tanto es el riesgo, instituciones que ya usted conozca que hayan tenido éxito o pues fallas en este tipo de modelos? ¿Es muy fácil de implementar? Bueno, me reservaría unos nombres por digamos, una autorización para su uso, pero de algunos que conozco directamente que se han participado, vamos por reserva, pero de los que se conocen públicamente y no he escuchado en los diferentes escenarios, entidades como Salud Total o Servicio Occidental de Salud, Sura y otra serie de EPS han implementado modelos de contratación por PGP, Café Salud en su momento, etcétera. No es difícil implementar. Lo importante es la claridad en la información y tener un conocimiento muy claro y una suficiencia de información para poderlo estructurar. Entonces se puede estructurar, se pueden hacer. Y son experiencias en lo que he conocido que han impactado positivamente a las dos partes. Hay mucho temor a veces de la IPS, dice yo disminuyo mi utilidad, entonces, pero digamos en la medida que se rompen esas barreras se entiende que yo puedo disminuir mi utilidad, pero voy a tener un flujo estable de recursos y me quito unos costos de no calidad y unos costos transaccionales que son derivados de la facturación de eventos y genera una relación de confianza en el largo plazo. Es decir, se genera un gana-gana en el cual yo puedo tener una tarifa menor. Digamos que básicamente digo, voy a poner un ejemplo, yo tengo un mercado intensivo o tengo una serie de procedimientos, si lo facturaría por evento serían 100 millones de pesos mensuales. Yo ajusto mi tarifa, me quito unos costos de auditoría que también hay que considerar ahí que me voy a ahorrar, la EPS también se ahorra unos costos de auditoría, transacciones, no sé qué, nos comprometemos a controlar las frecuencias de uso entre los dos, a ser mucho más pertinentes y racionales, a ser mucho más juiciosos en la aplicación de protocolos, de inotropía, de ventilación, de cambio de tipo de estancia, etcétera, porque pues ya queda en cabeza como el prestador en manejo de este tipo de pacientes también, en esa parte de riesgo compartido, entonces los costos bajan un poco. Entonces, ¿qué hace? Uno sacrifica, digámoslo de una manera, parte de la utilidad, pero sé que pase lo que pase, voy a tener 100 millones de pesos mensuales listos. Y la EPS va a tener, sabe que le van a tener un volumen de pacientes y que su costo tampoco le va a variar, le va a permitir cumplir con la planeación financiera que tiene para cubrir las atenciones de esa población. Entonces, eso es fundamental, pero eso implica que dos instituciones se miren a los ojos y se tengan la confianza suficiente de poder trabajar con las cifras sobre la mesa y generando una relación de confianza a largo plazo.
y funcionaría porque si uno mira, hoy en día muchos de los problemas que tenemos también parten de los elementos de desconfianza en sobrefacturación, utilización inadecuada de protocolos, antibiótico, terapia, inotropía, bueno, exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, que me aumentan los costos. Entonces yo tengo un problema de glosa, entonces presento unas cuentas, me glosan el 30 o el 40%, entonces voy a una pelea, 6 meses después no me han pagado la cuenta, tengo el 50% de la cuenta parqueada, esos costos de no calidad, por todos esos costos transaccionales como IPS me pegan. Si yo lo simplifico, disminuyo un poco mi margen, pero me quito todo eso y me siento en trabajar en calidad, en eficiencia y en ajustar protocolos. Eso implica un trabajo al interior de la institución de mirar cómo es muy eficiente para maximizar también su rentabilidad dentro del PGP. Y de esa manera la EPS también está tranquila. No quiere decir de ninguna manera, esto siempre es centrado en el paciente, lo que haya que hacer se le tiene que hacer al paciente, pero con la mayor racionalidad. Entonces ahí sí entramos, digamos, en un tema de trabajo en equipo, pensando en calidad, en el entendido también, que siempre lo he dicho, y es un tema que es una réplica pues de mundial, eso está en todos los libros, pues las necesidades en salud son ilimitadas y los recursos son absolutamente finitos. Entonces, en la medida que todos contribuyamos a la racionalización de los costos, ¿no es cierto?, lograremos una mayor unidad en el sistema. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Stalin Payares, nos la envía por chat y se las leo textualmente. Primero nos saluda, muchas gracias. Nos dice, los honorarios profesionales en este modelo de atención, creo que se refiere al PGP, quedaría ligado a los costos de libre mercado. Dice, a futuro podría disminuir el valor de los honorarios una vez que las empresas intenten mejorar la rentabilidad. Gracias, esa es su pregunta. Bueno, está un poco, digamos, es un poco compleja, digamos que más que libre mercado no tenemos acá en salud, eso está hiper regulado. Pueden haber algunas variaciones de tarifa, pero realmente un libre mercado no hay. Vuelvo al ejercicio anterior. Una IPS, sea que fuera, o una unidad de cuidado intensivo, etcétera, es una estructura de costos. Si esa estructura de costos tiene un porcentaje de riesgo importante o una demora en el flujo de los recursos vía un módulo de facturación de evento, eso necesariamente pega en los honorarios de los médicos. ¿Por qué? Porque la suficiencia financiera de la IPS para cumplir sus obligaciones al interior también va a estar afectada. En la medida que todas esas distorsiones del modelo se mejoren y mejore la caja de la institución, pues tendrá que por lo menos mantenerse, diría uno ahí, es el tema central, el tema de los honorarios de los médicos. Eso es, digamos que eso es un principio. Lo que uno tiene que buscar ahí es controlar las ineficiencias y no golpear, pues digamos, como nuestro gremio, ¿no es cierto? Ahora, todo se puede presentar y eso depende de la institución. Pero lo que sí uno le queda claro, si yo hago un sacrificio en margen, que no viene siendo tanto sacrificio, sino es más bien una mejora en flujo de recursos, eventualmente las condiciones no deberían verse impactadas. Frente al tema del libre mercado ya es un poco más difícil y entrar en eso porque hay una adquisición de fondo y es la suficiencia de recursos en nuestro sistema de salud. Mucho se habla de los recursos en el sistema y, digamos, en la experiencia personal y que soy, digamos, estoy al frente de muchos procesos de revisión de la suficiencia de UPC frente al Estado. La UPC del régimen contributivo en promedio actualmente está de 6 al 9% por debajo de los costos reales, la UPC para salud, de los costos reales de lo que actualmente le está costando a una gran parte de los aseguradores. Y en el régimen subsidiado podemos estar hablando de un 14% de déficit. Y eso viene apalancado de la insuficiencia de la UPC más el tema del flujo del no POS, de los recobros por no POS. Pues uno comienza a mirar, bueno, ¿qué es lo de libre mercado? ¿Esto cómo nos pega? Pues a todos nos pega porque en la medida que hay un hueco en el sistema, todas las instituciones van a tratar de hacer presión hacia abajo para disminuir costos. Entonces, en la medida que eso se logre regularizar, el gobierno y el Estado a través de las revisiones y que realmente la ley de punto final cumpla su objetivo de sanear las deudas. Hoy salió la resolución, los invito para que la lean, donde se define un mecanismo de ley de punto final que tiene una complejidad importante y probablemente no reconozca todo lo que esperan los prestadores, una preocupación que se tiene, que hemos conversado con algunos prestadores desde hace unos días, pues
En la medida que eso se afine y que logren eficiencias en el sistema, probablemente logremos pasar de un balance negativo que actualmente tiene el sistema en términos de suficiencia de recursos, a por lo menos que logremos llegar a un punto de equilibrio. Entonces, todo lo que afecta al sistema no es de libre mercado, es un tema de sistema. Todo lo que afecta al sistema nos va a afectar como profesionales. Eso sí no nos quepa la menor duda. Entonces, parte de nuestra labor también debe ser cómo ayudamos al sistema con la mayor eficiencia en la administración de los recursos para que lo logremos estabilizar. Listo. Ya reviso si tenemos alguna otra pregunta. En este momento no. ¿Algún otro participante? Los invitamos si hay alguna duda, algún aporte que queramos hacer en este momento. Doctor Pardo, creo que no. En este momento no hay ninguna otra pregunta adicional. Aquí hay una. No, es una felicitación. Se le están el doctor Carlos Gallón. Le dice excelente presentación. Leemos. Yo también de Santiago Aguirre, la estoy viendo ahí. Delante de Carlos Alberto. Si me hace falta, la leo acá como un poco cortada. Dice algo así como: buenas noches, este modelo de contratación PGP va en contravía del objeto primero de las IPS, que pasan de ser prestadores para asegurados con un plan que ha logrado la utilidad del contrato. No, realmente no pasan a ser aseguradores allí. Lo que decíamos es un tema de cómo el riesgo siempre tiene que quedar en el asegurador, y por eso se debe establecer un piso y un techo, y en eso se tiene como el prestador. ¿Qué es lo que se hace? Se sacrifica un poco de margen de la IPS, pero se ahorra mucho en términos de sobrecostos o costos de no calidad. Entonces, el riesgo, si yo excedo el número de actividades porque se aumentó la frecuencia o algo, el riesgo tiene que seguir siendo del asegurador, no es del prestador. Entonces, no se vuelve asegurador. Entonces, esto es como un mix entre paquete, ¿no es cierto?, en el cual yo por un volumen de actividades tengo que moverme en unos rangos y yo mejoro mi flujo de recursos. Es un tema de simplificación que va entre un tema de evento, paquete y cápita revuelto, que lo que sí es importante es que disminuya costos de transacción y mejore el flujo de recursos. Pero el riesgo, y eso lo decía con énfasis ahora en la presentación, siempre tiene que quedar el riesgo en cabeza de la EPS. El riesgo no puede ser, cuando llegue a ser, la IPS asume el riesgo sobre una capitación y eso está proscrito en nuestro sistema. Entonces hay que jurídicamente estructurar muy bien los contratos para que la afirmación que nos hace no quede así. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra del Luis Alexander. Nuevamente nos hace una pregunta. Dice: en las facultades de medicina hay poca formación en estos temas. Completamente de acuerdo contigo, Luis. Y eso es uno de los objetivos de este tema, complementar un poco la ausencia de esta formación en las universidades y que definitivamente se refleja en nuestro trabajo día a día, ¿no? Pero bueno, comparto tu pregunta. Dice, si uno quisiera formarse en esta área, ¿qué se estudia? ¿Economía, salud pública, administración o todas? Bueno, para esta área sería básicamente, pues estaría más enfocado en temas de administración en salud o de economía, pues, más administración en salud. En economía de la salud también se puede mirar cualquiera de las dos, más un tema de administración, economía de salud pública, otro tipo de especialidades eventualmente tiene un componente más ligado a la parte científica o a la parte de otro tipo más que centrado en este tipo de disquisiciones sobre suficiencia de la UPC y lo demás. Pero sí, no, hay muchos programas que tratan estos temas. Es un tema complejo, que es un tema de actualidad, es un tema permanente. Ustedes saben que independientemente del modelo de salud del mundo, todos los sistemas sanitarios, con esa frase que les decía que los recursos son finitos y las necesidades infinitas, pues todo el mundo tiene una preocupación permanente en eso. En España hay déficit, en Inglaterra hay limitaciones, en Canadá hay listas de espera, y el problema, por ejemplo, que puede suscitar un sistema tan garantista como el de nosotros es querer hacer de todo para todos al mismo tiempo, con unos recursos limitados y con unas dificultades de todo tipo, social, de transparencia, etcétera. Pero es importante la formación, independientemente que uno sea clínico, hay elementos de diplomados, de elementos de posgrado, etcétera, que se pueden tomar, que ayudan a contextualizar un poquito más el quehacer dentro del sistema de salud. Es fundamental tener conocimientos básicos en estos temas de administración
que eso nos ayuda a reforzar en nuestra práctica también. Okay. Bueno, nuevamente Luis Alexander le envía saludos, gracias y felicitaciones por la presentación. ¿Alguna pregunta adicional del grupo? Creo que no tenemos más. Sí, creo que no tenemos más. Bueno, doctor Pardo, muchísimas gracias por su participación. Creo que todo lo que nos ha dicho definitivamente es fundamental para nuestra práctica diaria. La invitación a todos, creo que esto es como una pincelada para invitarnos a formarnos más, para poder llevar estos conocimientos a nuestra práctica clínica diaria. Como usted lo decía, definitivamente, pues nuestro centro de trabajo son los pacientes. Para poder también hacer una buena práctica debemos tener estos conocimientos administrativos. Nuestro centro de trabajo no es institución en nuestro país y definitivamente pues es obligación de todos nosotros ayudar por el progreso de nuestra nación. Así que si no hay ninguna pregunta adicional, nuevamente muchísimas gracias por su participación. Doctor Pardo, le deseo que tenga una buena noche y las puertas de la ANSI quedan para usted en el momento que usted considere que puede necesitar algo de nosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Alejandro, a todos, muchísimas gracias, una feliz noche. Muy amables y cuenten conmigo para lo que necesiten. Muy amables. Gracias, buenas noches.